Tengo noticias preocupantes sobre la familia real inglesa. El amor más grande de mi vida es aquel que caminó conmigo durante medio siglo, aunque ahora solo permanezca en recuerdos. La entrevista para celebrar el 75 cumpleaños del rey Carlos se convirtió repentinamente en una bomba mediática mundial. Cuando el presentador preguntó: ¿cuál es el amor más grande de su vida?, no mencionó a la reina Camila, sino que sonrió, hablando de una sombra imborrable. En unos segundos de silencio, toda Inglaterra explotó. La prensa coreó unánimemente el nombre de Diana. En Clarence House, Camila quedó como alcanzada por un rayo, con las manos temblorosas, el vaso de vino cayendo y haciéndose añicos. No tenía idea de que 2 semanas antes, Carlos había descubierto que su frasco de medicina contenía una sustancia que causaba deterioro de la memoria. Y la persona que lo ordenó era alguien que nadie esperaba. Amor, odio y el trono se están fusionando en una tormenta. En la oscuridad, la traicionada se prepara para contraatacar. En la suave luz del Palacio de Buckingham, donde las antiguas paredes de piedra han sido testigos de innumerables convulsiones históricas, el rey Carlos III Oso estaba sentado frente al famoso presentador de la BBC. Hoy era su 75 cumpleaños, una ocasión que todo el Reino Unido esperaba para escuchar las reflexiones del monarca que había capeado tantas tormentas. El ambiente de la entrevista fue diseñado para ser acogedor, con lujosas sillas de cuero y un telón de fondo de retratos de reyes predecesores. Pero nadie esperaba que de esas amables palabras surgiera una tormenta de opinión pública, sacudiendo los cimientos mismos de la familia real. La presentadora, una mujer de mediana edad con voz suave y sonrisa profesional, comenzó con preguntas ligeras sobre el viaje de su vida. Su Majestad, quiero hacerle una pregunta. En los últimos 75 años, ¿cuál ha sido el amor más grande de su vida?, preguntó, con los ojos brillantes de curiosidad. Carlos, con su cabello blanco como la nieve y su sonrisa familiar, vaciló por un momento. Miró por la ventana con la mirada aparentemente perdida en el pasado, donde recuerdos dolorosos y dulces se entrelazaban. Sonrió levemente, pero no respondió de inmediato. La presentadora, al notar el prolongado silencio, inteligentemente agregó: mucha gente británica piensa que es la reina Camila, la compañera de vida que lo ha acompañado a través de tantas dificultades. ¿O hay alguien más, una sombra que ha dejado una huella imborrable en su corazón? Carlos respiró hondo, con una voz cálida, pero con un ligero temblor, como si estuviera luchando consigo mismo. Ese amor ha caminado conmigo durante medio siglo, dijo lentamente. Hay sombras que no se pueden borrar. Esa declaración, breve pero llena de implicaciones, fue como una bomba de detonación lenta. No mencionó ningún nombre, pero todos lo entendieron. Diana, la princesa de Gales, la mujer que una vez fue su esposa, la madre de 2 príncipes y un símbolo de compasión, pareció reaparecer del pasado. La entrevista terminó con aplausos corteses, pero afuera, la opinión pública ya estaba estallando. En pocas horas, los principales periódicos publicaron simultáneamente titulares sensacionalistas. El rey Carlos admite un amor imperecedero por Diana. Los fans de Diana vitorearon, viéndolo como un reconocimiento tardío a la mujer que había sacrificado toda su vida. Mientras tanto, los partidarios de Camila lo criticaron por herir a su esposa. En Clarence House, donde la reina Camila estaba viendo la entrevista en vivo, en una pantalla grande, en la lujosa sala de estar,
El ambiente se volvió repentinamente sofocante. Camila, con su cabello rubio dorado y su elegante atuendo, estaba sentada erguida en el sofá de cuero. Ella había esperado una entrevista cálida, donde Carlos elogiara su amor. Pero esas palabras fueron como una daga directa hacia su corazón. Su rostro palideció, sus manos agarrando con fuerza la taza de té inglesa que sostenía. «¿Por qué dijo eso?», susurró, con la voz temblorosa de ira y dolor. Ella que había sacrificado tanto para estar a su lado, soportando innumerables críticas de la opinión pública. Y ahora, con solo una declaración ambigua, todo parecía hacerse añicos. A su lado, su secretaria privada, Clara, una mujer delgada de mediana edad, con gafas de montura dorada, trató de consolarla. Su Majestad, tal vez el rey solo estaba recordando. La opinión pública pronto olvidará. Pero Camila negó con la cabeza, con los ojos brillando con sospecha. «No, Clara. Él nunca ha dicho eso en público antes. Algo anda mal». Se levantó saliendo de la habitación con pasos pesados, con el corazón lleno de ansiedad. No sabía que las palabras de Carlos no eran aleatorias. Eran el comienzo de una guerra encubierta, donde los oscuros secretos de la familia real estaban a punto de ser expuestos. La opinión pública continuó hirviendo. Analistas políticos en televisión debatieron ferozmente. Mientras tanto, en el Palacio de Kensington, el príncipe William y Kate vieron las noticias con rostros preocupados. William, el hijo mayor de Carlos y Diana, sintió que su corazón se agitaba. «¿Qué está pensando papá?», le susurró a su esposa. Kate colocó su mano sobre su hombro, consolándolo. «Tal vez papá solo quiere honrar a tu madre». Pero en el fondo, William sintió que se acercaba una tormenta. Esa tormenta no se detuvo en la opinión pública. Se extendió a los parlamentarios en la Cámara de los Comunes, donde algunos miembros conservadores comenzaron a susurrar sobre la estabilidad del trono. Si el rey todavía está atormentado por el pasado, ¿está mentalmente apto para liderar?, dijo un parlamentario en una reunión cerrada. Y Camila, en su habitación privada en Clarence House, se sentó sola. Ella no era una persona débil, pero las palabras de Carlos habían encendido su miedo más profundo. Miedo de ser reemplazada. Miedo de perder el poder que había construido trabajosamente. «Te arrepentirás de esto», pensó en silencio, con el corazón lleno de determinación. Ella no sabía que 2 semanas antes, un pequeño incidente había cambiado todo, y Carlos estaba jugando un juego que ella desconocía. 2 semanas antes de la fatídica entrevista, el Palacio de Buckingham todavía estaba inmerso en su familiar tranquilidad. El rey Carlos III, el monarca de 75 años, comenzó su día con una rutina inmutable: una taza de té, Earl Grey, y la píldora suplementaria que creía que ayudaba a mantener su salud. Su comedor privado con sillas de terciopelo rojo y una mesa antigua de nogal era donde disfrutaba de momentos de tranquilidad antes de una agenda ocupada. Edward, el sirviente de 25 años con un uniforme negro impecable, entró con una bandeja de plata. «Su Majestad, té y medicina aquí», dijo con voz respetuosa. Pero debido a la falta de sueño después de un turno de noche, su mano tembló ligeramente. El frasco de medicina azul se deslizó de la bandeja, cayó al suelo y se hizo añicos. Las píldoras se esparcieron sobre la alfombra persa. Edward palideció, arrodillándose para recogerlas. Le brotó un sudor frío. «Lo siento, Su Majestad», tartamudeó, temiendo ser despedido. Carlos, leyendo The Times, levantó la vista.
con el rostro tranquilo, pero con los ojos brillando de sorpresa. «Está bien, Edward. Limpia y llama al médico para pedir un frasco nuevo», dijo, con voz profunda, pero severa. Aunque lo tranquilizó, sintió una vaga inquietud. Edward limpió apresuradamente, envolviendo las píldoras intactas en una pequeña bolsa. Llamó al doctor Hargrove, el médico real, un hombre de 60 años con barba plateada y gafas de montura dorada. «Señor, el frasco de medicina del rey se rompió. Necesito uno nuevo urgentemente», dijo Edward, con la voz temblorosa. Harrov desde su oficina en Harley Street respondió: «Lo enviaré de inmediato. Envía algunas píldoras intactas para que pueda verificar la composición». Edward cumplió, enviando la muestra a través de Royal Express Delivery. Carlos continuó su trabajo, leyendo el periódico, revisando el horario para reunirse con el primer ministro, pero no pudo deshacerse de la preocupación. Últimamente se sentía más cansado, a veces olvidando el nombre de un parlamentario o la fecha de firma de un documento. «¿Quizás la edad?», se preguntó, pero su corazón le dijo que algo era inusual. En el laboratorio, Hargrove analizó las píldoras de muestra. Al principio, todo parecía normal. Vitaminas, minerales que apoyan el cerebro. Pero tras un examen más profundo, descubrió una sustancia extraña. Un fármaco utilizado para el Alzheimer, pero en altas dosis podría causar deterioro de la memoria. Hargrove estaba horrorizado. «Esto no es un suplemento, es veneno», susurró, con la mano temblándole con el informe. Hargrove llamó a Carlos a través de una línea segura. En la biblioteca del palacio, entre el aroma a papel viejo y libros antiguos, Carlos escuchó las noticias. «Su Majestad, la medicina contiene una sustancia que causa pérdida de memoria». Carlos guardó silencio. Una ola de ira mezclada con miedo surgió. «¿Quién hizo esto?». «¿Desde cuándo?», preguntó, con la voz fría como el acero. Hargrove informó que el frasco había sido cambiado hace 3 meses. Carlos recordó los episodios de olvido, la fatiga. «Me han envenenado en mi propio palacio», pensó con el corazón dolido. Ordenó el secreto. «No le digas a nadie, ni siquiera a la reina Camila. Yo investigaré». Hargrove prometió enviar medicina segura. Carlos convocó al coronel Thorne, el jefe de la guardia, un hombre alto de 50 años que había servido en las fuerzas especiales. En una sala segura en el sótano con las cámaras apagadas, Carlos dijo: «Thorne, rastrea el frasco de medicina. Encuentra quién lo ordenó, quién lo entregó, por qué». Thorne y su equipo hackearon el sistema de la fábrica farmacéutica. Después de un día, descubrieron que el pedido estaba a nombre de Clara, la secretaria de Camila firmó hace 3 meses, entregado en Clarence House, antes de ser transferido a Buckingham. Carlos se congeló con la mano agarrando la silla. Camila, la mujer que había amado durante décadas superando escándalos para convertirse en reina, era ahora la sospechosa. ¿Por qué haría ella esto? ¿Para controlarme? ¿Para tomar la regencia?, pensó, con lágrimas rodando por sus mejillas envejecidas. Recordó los años secretos con Camila, el amor que había superado todas las barreras. «Confié en ella», susurró. Pero la evidencia era innegable. Carlos decidió no confrontar inmediatamente, temiendo que destrozaría hasta poco a la familia real. «Monitorea más. Recoge evidencia», ordenó Thorne. Comenzó a cambiar la medicina, bebiéndola frente a los sirvientes,
pero descartándola usando el tipo seguro de Harrov. Observó a Camila a través de los informes. Ella quiera estaba ocupada con Charity, pero a veces lo miraba con ojos extraños. En Clarence House, Camila bebió té con Clara. ¿Cómo está Carlos últimamente? Parece cansado, preguntó, con la voz preocupada pero calculadora. Clara evadió. Quizás debido a que a la edad, Su Majestad. Camila asintió, satisfecha, pensando que el plan iba bien. Carlos permanecía despierto cada noche recordando a Diana, su primera esposa, el símbolo de la compasión. Karma quizás, se preguntó, pero no se rindió, secretamente anotando notas, preparando un contraataque. Pasaron 2 semanas que llevaron a la entrevista donde sus ambiguas palabras fueron una señal para la tormenta inminente. Volviendo al presente, apenas unas horas después de la fatídica entrevista, cuando la opinión pública aún hervía como una olla de agua sobre el fuego, el Palacio de Buckingham, el símbolo de la estabilidad y el poder británicos, ahora parecía estar temblando bajo olas invisibles de las ambiguas palabras del rey Carlos III. Los principales periódicos todavía imprimían titulares sensacionalistas, y los comentaristas políticos en la televisión estaban diseccionando cada una de sus palabras, como cirujanos con bisturíes afilados. En Clarence House, la reina Camila aún desconocía que Carlos había descubierto el complot con el frasco de medicina dañina. Estaba sentada en la lujosa sala de estar con paredes cubiertas de papel tapiz con patrones clásicos y una chimenea crepitante, viendo las noticias en una gran pantalla de plasma. Cada titular, cada comentario era como una daga en su corazón. Amor imperecedero, sombra imborrable, murmuró repitiendo las palabras de Carlos, con la voz temblorosa de ira y dolor. Había pasado la mitad de su vida a su lado, soportando innumerables críticas de la opinión pública, desde ser la tercera persona en el matrimonio con Diana hasta convertirse en la reina oficial. ¿Qué había sacrificado? Soportado escándalos, críticas de la prensa y el público. Y ahora, con solo una declaración vaga en televisión, todo parecía desmoronarse como un castillo de arena ante las olas. Camila apretó el vaso de vino tinto en su mano, el líquido rojo oscuro girando como sangre. Sintió una oleada de resentimiento que no podía reprimir. ¿Cómo te atreves? Recordó las largas noches con Carlos, las palabras susurradas de amor, los planes para el futuro real. Pero ahora se sentía traicionada. «Todavía amas a Diana más que a mí», se dijo a sí misma, con el corazón lleno de celos y miedo. Ella no era una persona débil. Había luchado para llegar a su posición actual, pero esas palabras habían encendido su inseguridad más profunda. Miedo de ser marginada, miedo de perder el poder que había construido trabajosamente a lo largo de los años. Decidida a confrontar, Camila se levantó, llamando a su secretaria Clara. «Prepara el coche inmediatamente. Voy a Buckingham a reunirme con Carlos». Clara, con rostro preocupado, asintió apresuradamente. «Su Majestad, tal vez espere hasta que se calmen los ánimos», sugirió, pero Camila negó con la cabeza firmemente. «No, debo saber la razón. Me debe una explicación». El Royal Rolls-Royce se deslizó suavemente por las calles de Londres, pasando pequeños grupos de manifestantes coreando en apoyo de Diana. Camila miró por la ventana con el corazón lleno de inquietud. Se imaginó la conversación. Preguntaría directamente. Lloraría, se enfadaría, y Carlos se disculparía, la abrazaría como antes.
Al llegar al Palacio de Buckingham, Camila entró por la puerta lateral, evitando a los periodistas que esperaban afuera. Caminó por el largo y resonante pasillo, donde retratos de reyes predecesores colgaban en las paredes como testigos silenciosos de la historia. El sonido de sus tacones altos resonó en el piso de mármol, cada paso como un latido de su corazón frenético. Se dirigió directamente a la biblioteca donde Carlos solía trabajar por la tarde. La puerta de la biblioteca estaba ligeramente entreabierta, y cuando se acercó, escuchó voces susurrando desde el interior. Instintivamente, Camila se detuvo, pegando su oreja a la gruesa grieta de madera. Adentro, Carlos estaba hablando con el coronel Thorne, el jefe de la guardia. Su voz era baja, pero llena de determinación. La medicina, la investigación ha confirmado claramente. Clara es la que hizo el pedido. Necesito más evidencia para estar seguro, pero está claro que hay un complot. Camila sintió que su sangre se congelaba. Retrocedió, cubriéndose la boca con la mano para sofocar un grito. «Medicina, Clara, investigación». Esas palabras resonaron en su cabeza como un clavo en el ataúd. Se dio cuenta de todo. Carlos había descubierto su plan. El frasco de medicina que causaba el deterioro de la memoria, que ella había arreglado secretamente a través de Clara, para controlarlo, para asegurar su poder si se debilitaba. Había pensado que el plan era perfecto, gradualmente haciéndolo confundirse. Luego ella se adelantaría como regente, pero ahora él lo sabía, y había dejado de usarlo. El miedo surgió, mezclado con ira. «¿Cómo te atreves a sospechar de mí?», pensó, con el corazón lleno de resentimiento. No irrumpió. No ahora. Se dio la vuelta en silencio, regresando al coche con el rostro pálido. «De vuelta a Clarence House», ordenó al conductor con la voz fría. Al regresar, Camila inmediatamente convocó a sus asesores de confianza a una sala de reuniones privada, una sala con una gran mesa de madera y un mapa del Reino Unido en la pared. Estaban presentes el abogado real, su médico personal y algunos asistentes leales. «Carlos sabe lo de la medicina», dijo sin rodeos, con la voz afilada como un cuchillo. Todos guardaron silencio, intercambiando miradas preocupadas. «Escuché que está investigando a Clara». Clara, sentada en la esquina con el rostro ceniciento, tartamudeó. «Su Majestad, yo solo seguí órdenes». Camila la interrumpió. «Cállate. Ahora es el momento de contraatacar». Ella comenzó a planear. Primero difundir rumores a través de canales de medios amigos. Ella filtró que Carlos mostraba signos de deterioro de la memoria. Habló ambiguamente en la entrevista porque ya no está lúcido. Dirigió a un asistente para que se pusiera en contacto con el Daily Mail. En una hora, comenzaron a aparecer artículos. ¿Tiene el rey Carlos problemas de salud? Palabras ambiguas sugieren declive cognitivo. La opinión pública estalló de nuevo, cambiando del amor de Diana a preocupaciones sobre su capacidad de liderazgo. Si el rey es inestable, ¿quién lo reemplazará? Un parlamentario conservador tuiteó, sugiriendo sutilmente la regencia. A continuación, Camila ordenó la preparación de un informe de salud falso. Su médico personal, un hombre de mediana edad con un rostro astuto, asintió. «Lo redactaré de inmediato, Su Majestad. El informe señalará síntomas como olvidos, fatiga basados en observaciones supuestas». Camila sonrió fríamente. «Perfecto. Lo usaré en el Consejo Real». Mientras tanto, en Buckingham,
Carlos recibió el informe de Thorne sobre los rumores que se difundían. Estaba sentado en la biblioteca sosteniendo un periódico recién impreso, con el corazón lleno de indignación. «Ella sabe. Yo sé», susurró. Se sintió dolido. El amor que una vez tuvieron ahora se había convertido en una lucha de poder. Pero no vaciló. Ordenó una mayor vigilancia, preparándose para un contraataque. Camila, sola en su habitación, miró al jardín real bajo la puesta de sol. Se sintió sola, pero su determinación era férrea. «No perderé», pensó. No sabía que Carlos estaba un paso por delante de ella. En el corazón del Palacio de Buckingham, después de saber que Camila había descubierto que él estaba al tanto del complot de la medicina, Carlos entendió que el tiempo se agotaba. Con cada día que pasaba, sentía la tensión que se tendía en el aire con mayor claridad, como una tormenta que se acercaba. En la biblioteca del palacio, bajo la cálida luz dorada de la lámpara de araña de cristal, Carlos estaba sentado frente al coronel Thorne, el jefe de la guardia, y un pequeño grupo de personas leales. El ambiente en la sala era pesado, como si todos supieran que estaban entrando en una batalla implacable. «Thorne, necesito evidencia innegable», dijo Carlos, con la voz profunda, pero afilada como una espada. «Camila ha comenzado su contraataque. Si no actúo rápido, convencerá al Consejo Real de que ya no soy apto para gobernar». Carlos ordenó un registro de la habitación de Camila. Esta era una acción irreversible, pero no tenía otra opción. «Hazlo», ordenó con la voz llena de dolor, pero resuelta. «Pero debe ser absolutamente secreto. No dejes que ella ni nadie de su grupo sospeche». Thorne organizó inmediatamente un equipo de guardia de élite, aquellos entrenados en operaciones militares secretas. Eligieron el momento en que Camila salió de Clarence House para un evento benéfico en Westminster. Bajo la apariencia de una revisión de seguridad de rutina, el equipo de Thorne se infiltró en el apartamento privado de Camila. Su dormitorio era un espacio lujoso, pero los guardias ignoraron la opulencia. Estaban buscando algo más oscuro. Evidencia. Edward, con la agilidad de la juventud, rebuscó en los cajones mientras otro guardia revisaba la caja fuerte escondida detrás de un retrato. Después de unos minutos tensos, encontraron una pequeña caja de madera cerrada con llave en el cajón de la mesa de maquillaje. Thorne, con habilidades de ganzúa de sus días militares, la abrió en segundos. Dentro había un delgado documento escrito a mano, con la elegante letra de Camila. Cuando se lo trajeron para que lo viera, Carlos sintió que su corazón se apretaba. Esas páginas eran su diario de planes. Si Carlos traiciona, aumentar la dosis a 0.5 miligramos por día. Preparar archivos médicos falsos, con síntomas de deterioro de la memoria. Asegurarse de que el Dr. X firme la confirmación. La siguiente lista lo heló. Nombres de personas plantadas a su alrededor, desde médicos personales, secretarios hasta el preparador de té en el palacio. Todos eran peones de Camila, posicionados para monitorearlo y controlarlo. Carlos se sentó, con la mano temblando con los documentos. «Ella planeó esto hace mucho tiempo», susurró, con la voz llena de dolor. Recordó momentos íntimos con Camila, tardes escuchando música clásica juntos, viajes de caza en Balmoral, promesas de estar juntos para siempre. Pero ahora todo era mentira. «Ella quiere que sea una marioneta», pensó, con lágrimas rodando por sus mejillas envejecidas.
Se sintió traicionado no solo por su esposa, sino por la confianza que le había dado. Pero rápidamente recuperó la compostura. «No puedo dejar que gane», le dijo a Thorne. «Reúne más evidencia. Necesito que Clara confiese». Una noche, cuando Clara salía de la oficina tarde, el equipo de guardia la interceptó en un pequeño callejón cerca de Clarence House. Thorne, con una voz fría pero autoritaria, presentó pruebas. La factura del pedido de medicamentos, correos electrónicos con el fabricante. «Clara, tienes 2 opciones: cooperar con el rey o enfrentar la traición», dijo. Clara, temblando con su abrigo de pieles, sabía que no tenía escapatoria. «Lo contaré todo», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Fue orden de la reina». Quería controlar al rey para asegurar el poder. La confesión de Clara fue grabada en secreto, convirtiéndose en el arma más poderosa de Carlos. Ordenó que se guardaran copias de todos los documentos en una caja fuerte en Buckingham. Pero mantuvo una apariencia tranquila, continuando reuniéndose con Camila como si nada hubiera pasado. Cada vez que ella lo miraba con fingida preocupación, preguntando: «¿Estás bien, Carlos?». Él solo sonrió y respondió: «Mejor que nunca». Pero por dentro, estaba contando los días para la confrontación. Carlos también se reunió en secreto con el primer ministro, un viejo amigo de la universidad. En una sala de reuniones privada en Downing Street, reveló parte del complot sin nombrar a Camila, pero enfatizando: «Alguien quiere derrocarme. Necesito tu apoyo cuando llegue el momento». El primer ministro asintió, prometiendo apoyarlo. Carlos regresó al palacio con el corazón más ligero, pero aún pesado. Recordó a Diana, su primera esposa, que una vez le había advertido sobre aquellos en las sombras. Quizás tenía razón, pensó, mirando su retrato en la biblioteca. Pero esta vez no dejaré que el enemigo gane. Camila en Clarence House todavía creía que tenía la sartén por el mango. Se preparó para la reunión del Consejo Real, donde tenía la intención de anunciar el informe de salud falso para solicitar la regencia. No sabía que Carlos tenía toda la evidencia necesaria en la mano. Cada noche revisaba los documentos de Camila, leyendo cada línea de sus malvados planes. Ya no sentía dolor, solo determinación. Ella eligió este camino, pensó. Ahora debo terminarlo. El palacio de Buckingham, en una sombría mañana de finales de octubre, parecía envuelto en una espesa niebla, como si la naturaleza misma sintiera la tormenta a punto de golpear a la familia real. El Consejo Real fue convocado en la gran sala de reuniones, un espacio con paredes de madera intrincadamente talladas. La atmósfera era tensa hasta el punto de la sofocación, como si cada respiración llevara el peso de la historia. Los miembros del Consejo, desde duques, condes hasta asesores principales y representantes reales, se sentaron alrededor de la larga mesa de nogal, intercambiando miradas preocupadas. Sabían que la reunión de hoy no era solo un trámite, sino un punto de inflexión que podría cambiar el destino del trono. La reina Camila, con un vestido de seda verde oscuro y su cabello rubio, meticulosamente peinado, entró en la sala con una apariencia segura, pero su corazón latía erráticamente. Ella creía que esta era la oportunidad de terminar con todo, anunciar el informe de salud fabricado sobre Carlos, convencer al consejo de que ya no estaba mentalmente apto para reinar, y propuso que ella asumiera el papel de regente. En su mano había un grueso expediente redactado por su médico personal, que enumeraba los síntomas de Carlos: olvidos, fatiga y comportamiento inusual.
todo reforzado por sus ambiguas palabras en la entrevista de cumpleaños. Se había preparado meticulosamente, desde filtrar rumores a periódicos amigos hasta reuniones privadas con algunos miembros del consejo, para obtener apoyo. «Hoy recuperaré el control», pensó, sonriendo levemente, pero sus ojos revelaban tensión. Carlos, mientras tanto, conocía todos los planes de Camila. Se sentó en su biblioteca privada antes de la reunión, releyendo la evidencia recopilada por el jefe de la guardia, el coronel Thorne, la orden de medicina dañina a nombre de Clara, las notas de planificación de Camila sobre cómo aumentar la dosis si se resistía, y la lista de personas plantadas a su alrededor, desde médicos hasta asistentes. Incluso el preparador de té sintió su corazón pesado. «La amé», susurró, mirando el retrato de su madre, la reina Isabel II, en la pared. Pero ella eligió el poder sobre mí. Ya no era el esposo afligido. Ahora era un rey, decidido a proteger su trono y su honor. Cuando se abrió la puerta de la sala de reuniones, Carlos entró, su porte majestuoso con un traje negro perfectamente confeccionado, sus ojos afilados y fríos, pero tranquilos. Camila se sobresaltó, sin esperar que apareciera antes de lo previsto. Trató de mantener la compostura, agarrando el archivo. Los miembros del consejo se pusieron de pie para saludar, pero la atmósfera siguió siendo pesada. Carlos se sentó a la cabeza, indicando a todos que comenzaran. Camila, con una voz dulce pero calculadora, se puso de pie. «Queridos miembros del consejo, hoy traigo un asunto serio con respecto a la salud del rey», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, pero tratando de mantener la confianza. «Recientemente, hemos visto signos preocupantes. Fatiga, declaraciones poco claras en la entrevista e informes médicos que indican un posible deterioro cognitivo». Antes de que pudiera abrir el archivo, Carlos levantó la mano, interrumpiendo. «Basta, Camila», dijo, con la voz profunda pero afilada como una espada. Toda la sala quedó en silencio. Camila se congeló, con las manos rígidas sobre la mesa. Carlos se puso de pie sosteniendo otro archivo más grueso, cuidadosamente encuadernado en cuero negro. «El consejo necesita escuchar la verdad antes de cualquier conclusión», dijo, su mirada recorriendo a cada persona como si perforara sus almas. Comenzó a leer en voz alta, con su voz clara y autoritaria. El pedido farmacéutico firmado por Clara, la secretaria privada de la reina, que contiene una sustancia que causa deterioro de la memoria, introducida en mi frasco de suplementos durante los últimos 3 meses. La sala se sacudió, surgiendo murmullos. Camila trató de mantener una cara tranquila, pero sus manos temblaban debajo de la mesa. Carlos continuó. «Las notas de planificación de la reina que indican la intención de aumentar la dosis, si me resisto, junto con una lista de personas plantadas a mi alrededor. Médicos, asistentes, incluso el preparador de té». Colocó cada papel sobre la mesa, cada evidencia autenticada, con sellos y firmas. «¿Y esto?», dijo bajando la voz. «Un informe médico fabricado redactado para engañar a este consejo». Camila palideció tratando de hablar. «Esto es una fabricación. Carlos, no puedes calumniarme así». Pero su voz vaciló, sin convicción. Carlos hizo una señal y la puerta se abrió. Clara entró, con el rostro pálido, los ojos rojos. «Querido consejo», dijo Clara,
con la voz temblorosa. «Es todo verdad. Actué bajo las órdenes de la reina Camila. Lo siento». Los susurros en la sala ahora se convirtieron en jadeos de asombro. Un duque anciano golpeó la mesa.